Buenos días. Hoy vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a empezar la parte de estadística y probabilidad. Y empezaremos con la parte de estadística unidimensional. Esto es un repaso de lo que disteis el año pasado en cuarto de la ESO. Es decir, que todo esto va a ser sencillo. Sobre todo este tema lo vamos a trabajar con las hojas de cálculo. Y la hoja de cálculo con la de Excel o con Google Sheet o con Numbers de aquí en el iPad o con la hoja de cálculo de GeoGebra. La verdad es que vais a poder hacerlo cada uno con la que más le guste. Todas se utilizan prácticamente igual. Y después todos tendremos que aprender a utilizar la hoja de cálculo, pero de la calculadora gráfica. Bueno, empezamos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver primero qué eran las variables estadísticas, cómo construir una tabla de frecuencias, las frecuencias relativas, las absolutas, las relativas, las acumuladas, cuáles son los principales gráficos estadísticos que vamos a utilizar, los que ya conocíamos, como el de barras o el de sectores, y añadiremos el histograma, que ya lo empezaréis a utilizar el año pasado, y los diagramas de cajas o de bigotes. Después veremos las medidas de centralización, media, mediana, moda, que ya las conocéis, medidas de posición, percentil, decil, cuartil, medidas de dispersión, el rango, la desviación típica, desviación T-media, y por último, pues aprender a hacer problemas, hacer un análisis donde estudiemos todas estas medidas y saquemos conclusiones utilizándolas. Bueno, empezamos. ¿De qué se ocupa la estadística descriptiva? Pues la estadística es de recoger y recopilar información y presentar esa información en tablas y en gráficos. Para eso necesitamos entender un poquito el vocabulario típico de este tema. Es decir, en el tema de estadística se habla de población. ¿Qué es la población? Pues el conjunto de todos los miembros del grupo de personas sobre el que vamos a hacer un estudio. La muestra, pues es un grupito pequeño dentro de esa población. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de las notas de primero bachillerato, la población es toda la clase de primero bachillerato, pero si yo no quiero preguntarla a todos y solo elijo a 4 alumnos al azar, eso sería una muestra. ¿Tamaño de la muestra? Pues el número de elementos que la compone. Pues si he dicho que elijo a 4 alumnos, pues el tamaño de la muestra sería 4. Tipo de muestreo, es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando elegimos personas? Pues tenemos que seleccionarlas acorde a un criterio, porque si yo las elijo a las que yo quiera, a lo mejor los resultados que yo obtenga no serán representativos de toda la población. Entonces hay diferentes formas de elegir ese tipo de muestreo para que sean pues, muestras aleatorias, que todos los individuos tengan la misma probabilidad de salir y así sus datos, los que obtengamos a partir de esa muestra, pues sean útiles. Bueno, la muestra tiene que tener las mismas características que la población, es decir, yo no puedo sacar la muestra de otro sitio, es decir, tiene que ser de mi población. ¿Qué es la variable estadística? Pues aquello que vamos a querer estudiar. Es decir, si yo quiero estudiar el peso, quiero estudiar la altura, pues aquello en lo que yo me voy a fijar especialmente. A esos datos nosotros los vamos a acumular, a almacenar en lo que se llama una variable estadística. Esas variables pueden ser de varios tipos. Puede ser cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa, que la puedo contar. Cualitativa, pues que no la puedo contar. Es decir, ¿la altura es cuantitativa? Sí, la altura yo la puedo medir, es altura. Las personas, cualquier cosa referente a número de personas es cuantitativa. Cualitativa, pues el color de los ojos, eso es cualitativo. Es decir, una propiedad que tengan no se puede cuantificar, pues eso sería cualitativo. Bueno, y dentro de lo cuantitativo puede ser discreta y continua. Es decir, yo puedo contar, pero puedo contar de forma individual, es decir, que sean aisladas, cuando estamos hablando de personas. Las personas no se pueden dividir, o puede ser
continua. Si estoy hablando del peso de las personas, el peso de las personas admite todos los valores intermedios entre uno y otro. Entonces esos serían valores continuos. Bueno, y cualitativas, que son categorías. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la estadística unidimensional? Nosotros vamos a aprender a hacer tablas de frecuencias. Es decir, serían, por una parte pondríamos en nuestra tabla los valores que le damos a la variable, la frecuencia absoluta, que es precisamente las veces que ocurre. Es decir, si yo estoy hablando de las notas que sacan en un examen de matemáticas, pues en las X sub I, pues yo pondría del 0 hasta el 10. Menos 0 no saca nadie, ya lo sabéis, del 1 hasta el 10. En la frecuencia, pues pondría ¿cuántas personas han sacado un 1? 3. ¿Cuántas personas han sacado un 5? 7. ¿Cuántas personas han sacado un 10? Y ahí pondríamos lo que es la frecuencia absoluta, el número de personas que realmente tienen que han sacado esa calificación. La frecuencia absoluta acumulada, pues si seguimos con el mismo ejemplo de las notas, pues sería ¿cuántas personas han sacado menos un 1 o menos? Sería sumar todas las personas hasta esa cantidad. ¿Cuántas personas han sacado un 3 o menos? Pues sería sumar el F1, el F2, el F3, así todas las anteriores. ¿Qué ocurre? Que el último dato, ¿cuántas han sacado menos del X sub K? Pues todos han sacado X sub K o menor. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es cuando dividimos entre el valor total de los que tenemos, porque decir que hay 3 personas que han aprobado, pues pueden ser muchas o pueden ser pocas. Si yo digo que han aprobado 3 de 20, pues entonces son muy pocas, ¿no? Entonces eso es lo relativo, lo que te da el valor referente a lo que estamos calculando. Pues sería la frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada pues es la misma que la frecuencia acumulada, pero dividiendo entre el total. Esos son los datos que podemos hacer. Vosotros vais a hacer estos ejercicios. En Alexia Classroom os meteréis y vais a hacer estos ejercicios de las tablas de frecuencia. Los vais a calcular vosotros todos esos datos. Y con esos datos nosotros lo que vamos a hacer va a ser después representar gráficos de sectores, calcular medias, medianas, y haréis una tabla similar a esto. Bueno, continuamos entonces. Gráficos, ¿qué vamos a hacer? Es decir, nosotros tenemos que aprender a hacer esos gráficos a mano y a máquina. Es decir, los vamos a aprender a hacer si yo no tuviera ninguna herramienta de cálculo, sino lo tuviera que hacer a mano, o ayudándonos de las hojas de cálculo y de la calculadora. Ya veremos cómo se hacen. Pero para eso necesitamos conocer qué tipo de gráficos tenemos. Los que nosotros conocíamos antes eran los diagramas de barras. Es decir, que poníamos en el eje de las X las observaciones, las X sub I, y encima poníamos la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Y hacíamos como unos rectangulitos, que esos eran los que estáis más acostumbrados a ver. Pero hay otros diagramas que se suelen utilizar también y que cada uno tiene pues su peculiaridad, en qué momento se utilizan unos más que otros. El histograma ya lo utilizabais el año pasado. Lo que asocia es cuando tenemos una variable continua que emite valores, lo que hacemos es que al intervalo se le asocia encima un rectángulo cuya área es proporcional a la frecuencia. Entonces, eso sería el histograma. Lo que ponemos encima, el rectangulito que ponemos encima, su área es la que tiene que ser proporcional a la frecuencia que estamos haciendo. Después tenemos los diagramas de sectores. Los diagramas de sectores pues eran los quesitos. Es decir, lo que hacemos es pues, una regla de 3, es decir, dividimos todos entre el total de personas o de individuos que tenemos y le vamos asociando un ángulo, y entonces vamos haciendo sectores circulares para cada una de las representaciones. El de los gráficos de frecuencias acumuladas. Bueno, pues en el gráfico de frecuencias acumuladas lo normal es que ahí los vayamos uniendo al final, y vamos haciendo como una línea. Y al final ahora veremos ejemplos de cómo se queda. Los pictogramas es pues el de barras, donde en vez de asociarle una barra, pues lo hacemos un poquito más creativo y le ponemos un dibujito. Eso se llaman pictogramas. Y el de tallos y hojas, bueno,
es una manera de representar también los datos de esta. Es interesante. Bueno, aquí tenemos 3 ejemplos. El de barras, que es el de que siempre utilizamos. Si ponemos los puntos medios, es una poligonal de frecuencias. El histograma, donde aquí lo que estamos representando son rectángulos sobre un intervalo, porque aquí los datos son continuos, y entonces lo que estamos representando son áreas proporcionales, el área del triángulo en la que es proporcional a la frecuencia, y el de sectores pues serán los quesitos. Ahí tenemos los distintos. Vamos con el primero, que es el más fácil. Si yo tuviera esos datos, haríamos, pues, si tengo que con un 4 han sacado 5 personas un 4, un 6 le han sacado 3 y un 10 le han sacado 2. Al final, ¿cuántas personas tengo yo en mi clase? Sumaría todas las frecuencias absolutas y veo que son 10. Es decir, yo tengo en mi clase 10 personas. ¿Cómo represento eso? Pues 10 sería el círculo completo, los 360 grados. Entonces, si yo quiero saber qué ángulo le corresponde, qué sector circular le corresponde al de 4, yo digo, pues si 10 son 360, a 5 personas le corresponderá X 180 grados. Es decir, el 4 sería, las personas que sacan el 4, la mitad de la clase. Con el 6, pues haríamos lo mismo. Si 10 son 360, a 3 personas le corresponderá X, pues sería un ángulo de 108. Y lo mismo con el 10. 10 es a 360, lo que 2 es a X. Correspondería a un ángulo de 72. Esto hacerlo a mano es sencillito, no tenemos ningún problema. Bueno, en el diagrama de barras hemos unido los extremos superiores de las barras y en el histograma los puntos medios de los rectángulos. Si fijáis, los puntos medios son los que están unidos y aquí son, en las frecuencias acumuladas, el último valor. ¿Veis la diferencia? Esto es en el primero, en el moradito, es un histograma, la poligonal de frecuencias, y aquí en los diagramas de barras es en el extremo último. Bueno, dependiendo de qué tipo de gráfico vayamos a utilizar, si la variable es cualitativa, utilizaremos diagramas de barras o diagramas de sectores. Si es cuantitativa discreta, lo que se utiliza son de barras y los polígonos de frecuencia o diagramas de sectores. Si es cuantitativa continua, histograma o polígono de frecuencias. Y con esto ya pasamos a hacer ejercicios.